Antes de empezar la historia, asegúrate de estar suscrito. Si te gustan las historias de trampas, no te pierdas ningún vídeo nuevo. Necesitas suscribirte a nuestro canal. Continuemos. Mi esposa apareció con ese aire solemne y dijo: voy a emprender un viaje de autodescubrimiento con mi novio del instituto. 2 semanas. La miré, sonreí y le respondí: genial, que tengas un buen viaje. Mientras ella hacía las maletas, yo ya estaba haciendo las mías. Esperé a que se fuera, dejé una simple nota a la mesa de la cocina y me fui. La verdad es que, si ella quería redescubrirse, yo también me acababa de encontrar. Sus mensajes de voz empezaron a llegar incluso antes de que el avión despegara de regreso. Pero, sinceramente, no me importó. Era sábado por la noche y estaba viviendo mi mejor vida, que, para ser sincera, no era mucho. Imagínate la escena. Estoy despatarrado en el sofá de cuero desgastado, con aspecto de animal cansado, con la misma sudadera que usaba en la universidad, de hace más de una década. En la mano, una cerveza insípida, apenas tibia. La televisión está pasando un ridículo reality sobre quién puede tragarse más bichos, y yo estoy en esa paz de fin de semana donde la única duda es si pedir pizza o conformarme con cenar un tazón de cereales. Fue entonces cuando entró Clara. Y solo por la forma en que cerró la puerta, supe que mi descanso estaba a punto de arruinarse. Les presento a Clara, mi esposa desde hace 8 años. Una mujer que cree que poner aguacate en una tostada la convierte en chef, que compra cristales para purificar su energía, pero que nunca se acuerda de lavar el fregadero lleno de platos. Vive este estilo de vida natural, bufandas coloridas, collares que hacen ruido al caminar y aceites esenciales esparcidos por la casa como una farmacia alternativa. Esa noche, sin embargo, no parecía la misma. Llegó con esa mirada, la de quien acaba de descubrir una verdad explosiva y está dispuesto a arrasar con todo. Sin pedir permiso, cogió el mando a distancia, apagó la tele y se quedó frente a mí con los brazos cruzados, como un abogado a punto de dar el discurso de clausura de un juicio. Necesito decirte algo importante, dijo con la voz cargada de ensayo. Ah, ahí viene una bomba. Nadie empieza una conversación con esa frase para dar buenas noticias. Nunca es me gané la lotería, ni te compré un regalo. Siempre es un presagio de dolor. Di un sorbo lento a mi cerveza, ganando tiempo, esperando algo. Quizás había descubierto mi reserva de chocolates en el garaje. Quizás se había dado cuenta de que a menudo, cuando decía que estaba trabajando horas extra, en realidad estaba en el coche, sola, solo para tener unos minutos de silencio. Pero no. Fue mucho mejor que eso. Me embarco en un viaje de autodescubrimiento, anunció con la seriedad de quien acaba de lanzar su candidatura presidencial. Con Adrien. Adrien. Claro, solo podía ser Adrien. Ahora, déjenme explicarles quién es este chico. Adrien era su novio del instituto. Salieron durante 3 meses cuando tenían 17 años. 3 meses. Lo cual, en la edad adulta, no es más que unas largas vacaciones. Pero en la mente de Clara, este recuerdo se convirtió en una especie de romance épico, una leyenda que insistía en revivir como si fuera algo más grande de lo que realmente era. Clara siempre describía a Adrien como el que se escapó. Es curioso, porque no escapó de nada, simplemente terminó la preparatoria y siguió con su vida como cualquier otra persona normal. Lo cierto es que Adrien es de esos que nunca se dieron cuenta de que su adolescencia había terminado. Todavía usa camisetas de grupos que se separaron en 2003. Lleva ese ridículo moño, pensando que transmite un aura de misterio, cuando en realidad solo da la impresión de estar desempleado. Sigue viviendo con compañeros de piso, aunque se acerca a los 40. Y habla de conciencia y viaje con la misma seriedad de un gurú barato, como si poseyera la verdad sobre cafeterías desconocidas que nadie más entiende. Durante años, Clara juró que Adrien era solo un recuerdo lejano. Pero yo sabía la traducción correcta. Era el arma que usaba, incluso sin darse cuenta, para hacerme sentir incompetente cuando la nostalgia la asaltaba. Aparecía en conversaciones al azar, cuando pasábamos en coche por delante de su colegio cuando ella había bebido demasiado y se ponía filosófica sobre caminos no tomados. Era como tener un fantasma rondando nuestro matrimonio. La diferencia era que este fantasma tenía una página de Facebook, le daba me gusta a sus fotos y a veces comentaba en Instagram. Se me tensó la mandíbula al oír el anuncio. Un viaje de autodescubrimiento con Adrien. Claro, porque nada demuestra más compromiso con el matrimonio que correr a los brazos de tu ex de la prepa. Pero sabía cómo manejarlo. Lo que Clara quería de mí era claro. Que explotara, que lanzara la cerveza contra la pared, que hiciera una escena digna de una telenovela, rogándole que no se fuera. Quería que mostrara desesperación, que le demostrara que todavía me importaba. Pero no soy ese tipo de persona.
Simplemente levanté las cejas, tomé otro sorbo y dije con calma. Suena genial. Su rostro era una obra maestra. Pasó por una serie de emociones en segundos: sorpresa, desconfianza, alivio y finalmente, una felicidad casi infantil. Como si acabaras de ganar un juego que ni siquiera sabías que estabas jugando. ¿En serio? ¿No estás molesto? ¿Y por qué lo estaría? Respondí, reclinándome contra las almohadas, como si estuviéramos decidiendo el menú del desayuno. Necesitas redescubrirte a ti misma. Y Adrien parece dispuesto a ayudarte. Se iluminó por completo, como un árbol de Navidad. Sonrió de una manera que no le había visto en meses e incluso me dio un beso en la frente. Un beso de verdad, cariñoso, casi como si yo fuera el perro fiel con el que siempre podía contar. Eres increíble, dijo, ya viajando mentalmente, haciendo las maletas. Por eso me casé contigo. ¿Lo entiendes? A veces una mujer necesita espacio para reconectar con su verdadero yo. Bien, la verdadera ella, que aparentemente necesitaba a Adrien, el mismo chico que probablemente todavía tiene la borla de graduación colgando del espejo retrovisor de su auto. Mientras Clara corría por la habitación hablando por teléfono, llena de planes y emoción, yo estaba allí sentado, terminando mi cerveza y pensando en la autenticidad. Lo que Clara no se dio cuenta, y lo que hizo que ese beso en la frente fuera tan irónico, fue que su nombre no figuraba en ningún documento de nuestro contrato de arrendamiento. 8 años de matrimonio, 8 años compartiendo facturas como si fuéramos una república igualitaria. Sin embargo, por descuido o pereza, nunca se molestó en poner su nombre en ningún documento. Todo estaba en el mío: alquiler, luz, internet, cable. Y eso significaba algo simple. Mientras ella salía al mundo buscando su yo auténtico junto a su Romeo del instituto, yo descubría el mío. Y descubrí que, a veces, la mejor manera de apoyar el viaje espiritual de tu pareja es asegurarle espacio suficiente para vivir sin red de seguridad. Los días siguientes fueron un espectáculo en sí mismos. Se sentía como si estuviera viendo un documental sobre aves raras en época de apareamiento. Solo que, en mi caso, el ave era mi esposa, y el baile implicaba gastar mi dinero a un ritmo récord. El lunes, al despertar, encontré a Clara en medio de su cama, rodeada de bolsas de compras virtuales. Su portátil estaba abierto, y parecía que Painte había vomitado en la habitación. Desde el amanecer, había estado ordenando todo lo que consideraba esencial para su viaje de iluminación. Y, créanme, la iluminación es cara hoy en día. Empezó con esterillas de yoga. No una, sino 3. Una de corcho orgánico, para conectar con la tierra, otra con cristales, para alinear los chakras, y una esterilla de viaje plegable que me costó más que la cuota de mi coche. Me las entregó como si fuera la presentadora de un concurso, mostrando premios a un público invisible. Luego llegó el incienso. El martes, al llegar a casa del trabajo, sentí como si nuestro apartamento se hubiera convertido en un bazar hippie en llamas. El olor era tan fuerte que lo podía oler desde el pasillo. Había sándalo para conectar con la tierra, lavanda para la paz, pachulí para el tercer ojo y un sinfín de aromas con nombres que ni siquiera podía pronunciar. Clara colocó pequeñas estaciones aromáticas por toda la casa, transformando nuestro sistema de ventilación en un festival de música permanente. Pero nada superó la fase de vestuario. Visitó todas las boutiques bohemias en un radio de 80 kilómetros y regresó con bolsas llenas de vestidos florales, faldas anchas y suficientes bufandas coloridas para vestir a todo un circo. Todo ético y hecho a mano, lo que, traducido libremente, significaba 3 veces el precio de la ropa normal. Desfilaba por el apartamento con sus nuevas adquisiciones, dando vueltas frente al espejo como si yo fuera una consultora de moda esotérica. ¿Este vestido transmite apertura a nuevas experiencias o parece demasiado esfuerzo? Para mí, transmitía un solo mensaje: la factura de la tarjeta va a doler. Pero Clara estaba tan absorta en las compras que ni siquiera entendió mi sarcasmo. Sin embargo, lo mejor fueron las videollamadas entre Clara y su hermana, Harper. Harper es de esas personas que creen que tener una opinión sobre todo es sinónimo de sabiduría. Y, por supuesto, se devoró la historia del despertar espiritual de mi esposa como si fuera el final de temporada de su reality show favorito. Estoy muy orgullosa de ti por elegir el crecimiento en lugar de la comodidad, dijo, con su voz llena de importancia, resonando por todo el apartamento mientras Clara desfilaba con sus nuevas adquisiciones. De repente, la estabilidad se convirtió en enemiga de la autenticidad. ¿Quién lo hubiera pensado? Adrien y yo estamos tan espiritualmente alineados, le suspiró Clara a su hermana, con un tono que parecía más un sermón religioso que una conversación informal. Intercambiamos mensajes sobre la conciencia, la energía. Es como si estuviéramos en la misma onda.
Como si el universo estuviera esperando a que nos reencontráramos. Universo. Como si este mismo universo no tuviera nada mejor que hacer que unir a dos adultos en plena crisis de la mediana edad. Pero claro, qué sé yo. Solo era el que pagaba por los suministros espirituales. Mientras Clara invertía en alfombras, incienso y vestidos bohemios, yo invertía en algo mucho más concreto, una visita a una inmobiliaria en el centro. Si ella planeaba la escapada cósmica, yo organizaba la salida práctica. Mi vecino Marcus, el tipo más gracioso del edificio, estaba en primera fila para todo. Sentado conmigo en el balcón, observaba a Clara arreglando cristales en la sala con la misma fascinación morbosa que uno siente ante un descarrilamiento de tren. Amigo, sabes que básicamente te está pidiendo permiso para engañarte mientras pagas el hotel, ¿verdad? Dijo, riendo. Ese era Marcus. Directo al grano, sin florituras. El tipo de amigo que te dice cuando tu corte de pelo te queda fatal en lugar de fingir compasión. Y en ese momento, su franqueza era justo lo que necesitaba. Entonces, ¿qué vas a hacer? Preguntó, abriendo otra cerveza. Tomé un largo sorbo del mío y respondí. Te apoyaré en tu viaje de autodescubrimiento. Marcus casi se atragantó. ¿Me lo permites? No voy a dejar que ella. Voy a hacer que sea fácil para ella descubrir exactamente quién es cuando no me tenga como plan B. Le conté sobre el contrato de arrendamiento y su rostro se iluminó como si hubiera presenciado el mayor giro de trama en la historia del cine. No me lo puedo creer, dijo, bajando la voz, como si fuera un secreto de estado. ¿No aparece su nombre en nada? Nada. Alquiler, facturas, televisión, todo a mi nombre. 8 años de matrimonio y nunca se molestó en cambiarlo. Marcus se echó a reír a carcajadas. No era solo risa, era la risa fuerte, casi dolorosa, de alguien que acaba de escuchar el mejor chiste de su vida. Hombre, o bien este es el mayor descuido de la historia, o bien eres mucho más inteligente de lo que pretendes. En realidad, todo empezó por conveniencia. Tenía el mejor crédito, así que me encargaba de las facturas. Luego nos casamos, y nunca pareció relevante cambiar nada. A Clara siempre le preocupaban más las emociones, los aniversarios y los mensajes profundos, que el nombre en la factura de la luz. Pero, en ese momento, parecía que el universo, el mismo que ella mencionaba tantas veces, me estaba ofreciendo la salida en bandeja de plata. El martes por la noche, ya había firmado el contrato de alquiler de un apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad. Nada lujoso, solo limpio, tranquilo, con buena presión de agua y vecinos que, al parecer, no tenían por costumbre quemar salvia a las 2 de la mañana. El contrato de alquiler comenzaba al día siguiente de la partida de Clara, lo cual me pareció poéticamente conveniente. Mientras ella se preparaba para el viaje con lo que ella llamaba una limpieza previaje, que, traducido, era simplemente un facial carísimo vendido como espiritualidad, yo me preparaba para mi propio viaje. Marcus, siempre presente, fue mi cómplice en la logística silenciosa. Viajes al banco, a correos, al operador de televisión, todas esas cosas prácticas que a Clara nunca le interesaban. ¿Estás seguro de esto?, preguntó, llevando una maleta al coche. Nunca he estado tan seguro de nada en mi vida, respondí, mirando el edificio. ¿Quiere descubrir quién es realmente? Pues está a punto de descubrirlo. Clara, por supuesto, no notó nada. Estaba tan absorta en su preparación cósmica que no se dio cuenta de que yo guardaba mis cosas discretamente, ni le extrañó mi repentino entusiasmo por hacer las cosas bien. Tampoco cuestionó que durmiera en el sofá, con el pretexto de hacer espacio para sus meditaciones en el dormitorio. El jueves por la noche, nuestra última cena como pareja, improvisó lo que llamó una cena de agradecimiento. En esencia, fue comida tailandesa pedida por App, servida a la luz de las velas. Entre bocado y bocado, habló de lo transformadoras que serían las próximas 2 semanas. Siento que voy a convertirme en la persona que siempre quise ser, dijo, con los ojos brillantes a la luz de las velas. Y lo mejor es saber que estarás aquí cuando regrese, lista para conocer a mi nuevo yo. Estoy segura de que tu nuevo yo será increíble, respondí, levantando mi cerveza para brindar. Por el autodescubrimiento, brindó, chocando su copa contra mi botella. Al autodescubrimiento, repetí. Esta fue nuestra última cena juntos como marido y mujer, aunque solo yo lo sabía. A la mañana siguiente, comenzó la mudanza. Marcus y yo trabajamos con precisión militar. Muebles pesados para él, cajas acumuladas durante 8 años para mí. En menos de 6 horas, mi vida entera había cruzado la ciudad. La escena habría provocado envidia incluso en la infantería de marina. Y lo mejor, sabía exactamente qué dejar. La biblioteca de autoayuda de Clara, sus cristales, su incienso y la parafernalia sagrada,
todo cuidadosamente apilado por la habitación. Su ropa, sus joyas y esa absurda colección de aceites esenciales que transformaba nuestra habitación en un spa, doblados y ordenados con la delicadeza de quien presenta pruebas en un tribunal. Ahí fue donde mostré mi verdadero estilo. Nada roto, nada faltante, ninguna venganza furtiva. Solo un apartamento limpio, cada cosa ordenada. Y, encima de la pila final, la guinda del pastel. Una nota simple, corta y devastadora. Clara. Me embarqué en mi propio viaje de autodescubrimiento. Descubrí que merezco más. El contrato de arrendamiento termina en 3 semanas. Habla con el propietario. Buena suerte con tus chakras. Corto. Frío. Irrefutable. Mucho antes de que Clara se embarcara en su aventura espiritual, ya había tomado una decisión táctica crucial. Bloqueé su número en mi celular. Silencio total. Después de todo, ella misma había dicho que estaría desconectada del mundo digital durante 2 semanas. Pensé que ayudaría eliminando su drama de mi vida. El gesto de mayor apoyo espiritual que podía ofrecer. Pero claro, la vida moderna nunca facilita las cosas. Hay al menos 17 maneras diferentes de encontrarte, y solo había bloqueado una. Así fue como su primer mensaje atravesó mi barrera emocional. El correo electrónico. Sí, el equivalente digital a meter una nota en una botella y tirarla al mar. Solo que, en lugar de aparecer en una playa prístina, apareció en mi bandeja de entrada a las 2:47 de la madrugada del miércoles. ¿Dónde estás? ¿Qué es esto? Volví temprano y te habías ido. 5 días. Sí, leíste bien. 5 míseros días en su épico viaje de autodescubrimiento de 2 semanas, y Clara ya estaba de vuelta, cayendo en picado más rápido que un paracaidista con un equipo agujereado. Según Marcus, mi reportero de campo y vecino, el gran regreso de Clara fue un espectáculo digno de ser transmitido en vivo. Era miércoles por la tarde cuando un taxi se detuvo frente al edificio. Clara salió, arrastrando 2 maletas enormes y gritando al teléfono como un alma en pena. Llevaba uno de esos vestidos bohemios caros que prometen espiritualidad instantánea. Solo que ahora estaba arrugado y manchado, lo que la hacía parecer menos una diosa cósmica y más una superviviente de un campamento hippie fallido. Y no estaba sola. Detrás de ella, Adrien Martínez apareció en todo su esplendor, con su decadente moño. Solo que esta vez, parecía un perro que sabe que lo van a regañar por orinar en la alfombra. El alma gemela espiritual estaba abatido, visiblemente arrepentido de cada decisión que lo había llevado hasta allí. Marcus me llamó de inmediato, narrándome la escena como si fuera un reality show. Deberías haber visto esto. Está en el vestíbulo gritando sobre traición cósmica y robo de energía. Adrien parece que va a cavar un hoyo en la tierra solo para desaparecer. ¿El motivo del regreso anticipado? Una comedia prefabricada. Adrien no estaba tan espiritualmente disponible como le había hecho creer a Clara. El hombre tenía novia. Una novia real, de carne y hueso, celosa, llamada Meline, que creía que estaba visitando a su abuela enferma en Phoenix, no reconectando con una llama gemela cósmica en un resort en el desierto. Meline, bendita sea su habilidad detectivesca, descubrió la artimaña cuando Adrien publicó una historia en Instagram donde él y Clara hacía meditación en pareja. En cuestión de horas, ya le estaba inundando el teléfono con amenazas de quemar su colección de cómics y publicar sus desnudos en Craigslist si no regresaba de inmediato. Adrien, con el temple de una silla de plástico barata, no pudo resistirse. Se derrumbó en segundos y arrastró a Clara de vuelta a la realidad. Y así reapareció, en el vestíbulo, rodeada de maletas y los restos de su despertar espiritual. Subió al apartamento, solo para encontrar silencio y muebles desaparecidos. Marcus, con la oreja pegada a la puerta como un espía profesional, me contó que pasó unos buenos 10 minutos deambulando por el espacio vacío, emitiendo sonidos como un animal herido intentando hablar inglés. Ahí empezó la conexión. No para mí. Claro, porque soy de los que tienen límites. No. Clara fue directo a los jefes. Su madre, Débora. Débora Martínez. Sí, conservó su apellido de soltera. Y sí, es el mismo Martínez que Adrien, porque la vida de Clara es básicamente una telenovela mal escrita. Ella me llamó aproximadamente 37 segundos después de que Clara se dio cuenta de la magnitud de su situación. ¿Cómo pudiste hacerle esto a mi hija? Resonó la voz de Débora a mi teléfono como la ira de un dios vengativo. No tiene hogar. No tiene a dónde ir. Es un castigo cruel e inusual. Estaba en mi nuevo apartamento, que tenía mejor presión de agua y no olía a pasillo de velas en Whole Foods, tomando una cerveza y viendo la tele sin preocuparme por las interrupciones de mis meditaciones. La vida era buena. No es una indigente, Débora, respondí con ese tono tranquilo que siempre la sacaba de quicio.
Sus pertenencias están a salvo en el apartamento donde vivimos durante 8 años. Tiene 3 semanas para decidir qué hacer. Tiempo de sobra para alguien tan espiritualmente evolucionado. Está siendo cruel y vengativa, gritó Débora. Son los celos de Adrien. No puede soportar que Clara haya encontrado a su alma gemela. Tuve que pausar el televisor porque me reía demasiado como para escucharlo. No, Débora, dije, logrando hablar por fin. Eso no son celos. Son consecuencias. Clara tomó su decisión y ahora tiene que vivir con ella. Así funciona el mundo de los adultos. Y luego le colgué el teléfono, porque a veces lo más espiritual que puedes hacer es negarte a relacionarte con los demás. Una semana después del espectacular aterrizaje forzoso de Clara, me sentí libre. Vivía mi vida como un hombre libre. Iba al gimnasio sin preocuparme por el incienso quemado en casa ni por las críticas sobre mi dieta. Comía comida de verdad, no ese castigo a base de quinoa que Clara llamaba cena. Dormí toda la noche sin que me despertara nadie intentando cargar cristales bajo la luna llena a las 3 de la madrugada. El gimnasio se convirtió en mi santuario, mi dosis diaria de cordura en un mundo que de repente se volvió mucho más simple. Se acabó programar mis entrenamientos en torno a las sesiones de yoga de Clara ni escuchar sus críticas sobre mi energía masculina cada vez que quería levantar algo más pesado que una pelota de meditación. Solo yo, unas pesas y el bendito silencio de la gente que se ocupa de sus asuntos. Así que imagínense mi inmensa alegría al salir de la fitness el jueves por la noche, sintiéndome genial y con ganas de comer algo decente. Quizás una hamburguesa, una que no hubiera sido bendecida por un chamán ni recomendada por algún influencer del bienestar. Pero al llegar al estacionamiento, encontré a Clara parada junto a mi coche como una acosadora espiritualmente iluminada. Se veía fatal, lo cual, sinceramente, era bastante satisfactorio. La diosa radiante que había salido flotando de mi apartamento hacía 1 semana y media había desaparecido. Ahora tenía ojeras que parecían de haber llevado la compra, el pelo como si hubiera dormido en el coche, y llevaba uno de esos vestidos bohemios vaporosos que ahora parecían más el atuendo de una paciente psiquiátrica fugitiva que un símbolo de libertad espiritual. Estaba llorando. Tenía los ojos rojos e hinchados, y la nariz tenía ese extraño goteo que te hace pensar que estaba desarrollando una adicción a la cocaína. Necesitamos hablar, anunció, poniéndose frente a mí como si tuviera algún derecho legal a bloquear mi salida de un estacionamiento público. Seguí caminando hacia mi coche, con las llaves en la mano. No soy de los que se dejan intimidar por alguien cuyo mayor logro en la vida es saber que cristales ayudan con la ansiedad. Hablamos, dije sin detenerme. Mi nota decía todo lo que había que decir. Pero Clara no iba a rendirse tan fácilmente. Me siguió, con la voz cada vez más aguda y desesperada a cada paso. No puedes abandonar a tu esposa sin más. Hicimos votos. Prometimos resolver las cosas juntos. Seguro que esos votos incluían algo sobre renunciar a todo lo demás. Respondí, pulsando el mando a distancia del coche. Quizás quieras investigarlo. Fue entonces cuando oí el inconfundible sonido de un Honda Civic que había tenido mejores días entrando al estacionamiento. El motor golpeaba como si pidiera permiso para apagarse, y el escape emitía un sonido como el de una motosierra en un ataque de asma. Ni siquiera tuve que mirar para saber quién conducía, pero lo hice de todos modos, porque a veces hay que ver un descarrilamiento con los propios ojos para apreciar realmente el espectáculo. Adrián Martínez se detuvo con su coche oxidado, con el moño rebotando con cada bache que pasaba. El tipo parecía exactamente el tipo que esperarías de alguien que pasó una semana intentando convencer a una mujer casada de que se fugara con él, solo para ser, bloqueado por su novia de verdad. Derrotado, avergonzado y tratando desesperadamente de salvar lo que le quedaba de dignidad. Aparcó torcido, como si el concepto mismo de conducir no fuera uno de los requisitos básicos de un ser humano. Adrien salió del coche con la confianza de un adolescente a punto de invitar a su cita al baile de graduación. Llevaba unos vaqueros demasiado ajustados, una camiseta vintage de un grupo musical que probablemente costaba más que mi factura mensual de la luz y una barba que sugería que consideraba que parecer un indigente era un estilo de vida. «Oye, amigo», dijo Adrien, caminando hacia nosotros con las manos en alto, como si se acercara a un animal salvaje. «Deberíamos hablar. Clara necesita estabilidad ahora mismo, y creo que podemos encontrar algo que nos beneficie a todos». Tuve que detenerme un momento para apreciar plenamente la audacia de esta afirmación. Era un tipo que acababa de pasar una semana intentando robarle la esposa a otro, hablando de estabilidad como si fuera una especie de consejero de relaciones, en lugar de un hombre niño de 32 años que aún vivía con su madre y creía que GameStop era una oportunidad profesional. «Entonces dáselo», dije, señalando a Clara, que estaba parada entre nosotros y parecía querer enterrarse en el asfalto.
La cara de Adrien comenzó a ponerse roja, lo cual era muy gracioso porque contrastaba mucho con su estética de guerrero espiritual cuidadosamente cultivada. Mira, hermano, lo entiendo. Te sientes amenazado por nuestra conexión. Clara y yo tenemos algo que trasciende las relaciones ordinarias. Fue entonces cuando perdí la paciencia. Empecé a reírme tan fuerte que resonó en los coches de alrededor. Una risa profunda y genuina, mejor que cualquier sesión de terapia. Reí hasta que me dolieron las costillas, hasta que tuve que secarme las lágrimas, hasta que varios otros del gimnasio se detuvieron a ver al loco que estaba teniendo una crisis nerviosa en el aparcamiento. Tu conexión, logré decir entre risas. Tu conexión duró menos de una semana. 5 días, Adrien. 5, días antes de que volvieran corriendo aquí con el rabo entre las piernas. El rostro de Clara pasó de pálido a rojo brillante en unos 2 segundos. Abrió la boca para decir algo, probablemente para defender su vínculo cósmico o lo que fuera que, se estuviera alimentando. Pero no había terminado. A ver si lo adivino, continué, secándome los ojos. Le dijiste a tu mamá que te mudabas con Adrien, ¿verdad, Clara? Probablemente llamaste a Harper y le anunciaste que habías encontrado a tu alma gemela y que empezabas una nueva vida con tu novio del instituto. El silencio que siguió fue absolutamente invaluable. La boca de Clara se abría y se cerraba como la de un pez jadeante, mientras que Adrien de repente encontró el asfalto muy interesante y parecía no poder hacer contacto visual con nadie. Porque la cosa es esta, dije, y mi risa por fin se calmó, convirtiéndose en esa satisfacción serena que sientes cuando acabas de ganar una discusión sin siquiera intentarlo. Adrien no está precisamente disponible para vivir juntos. Miré a Adrien. ¿Eres Adrien? Cuéntale a Clara sobre Meline. Dile que ahora mismo duermes en el sofá de tu amigo porque tu verdadera novia te echó de casa cuando se enteró de tu pequeño retiro espiritual. Los hombros de Adrien se hundieron, como si alguien lo hubiera dejado sin aliento. Clara se giró para mirarlo con la expresión que suele reservarse para quienes descubren que su perro lleva meses comiéndose la tarea a escondidas. Dijiste que estabas soltera, susurró Clara. Y por primera vez desde que empezó todo esto, me sentí un poco mal por ella. No lo suficiente como para aceptarla de vuelta, claro, pero sí lo suficiente como para reconocer que la había engañado a alguien aún más patético de lo que imaginaba. Es complicado, murmuró Adrien, que es lo que dice todo tramposo, cuando lo pillan con las manos en la masa. El silencio entre ellos se prolongó como una mala película que se negaba a terminar. Clara miró a Adrien como si lo viera por primera vez, mientras él observaba sus zapatos como si guardaran los secretos del universo. Mientras tanto, me quedé allí, observando a dos personas darse cuenta de que su gran aventura romántica no había sido más que una crisis de la mediana edad envuelta en propaganda New Age y atada con un lazo de pura ilusión. Era hermoso, como ver el karma desenvolverse en tiempo real. El sábado por la mañana empezó como cualquier otro día en mi nueva vida sin Clarifree. Estaba relajándome en la cocina, tomando un café de verdad que no se había colado en un atrapasueños, cuando la aplicación del timbre Ring empezó a fallar. El sonido de las notificaciones no dejaba de sonar como si alguien estuviera jugando a un videojuego muy aburrido. Y cuando revisé mi teléfono, vi algo que habría sido divertidísimo si no me hubiera pasado. Un camión de mudanzas, estaba estacionado frente a mi edificio. No un camión cualquiera, claro, sino uno de esos camiones enormes que la gente usa para mudarse de casa, al parecer, para planear algún tipo de intervención familiar que nadie pidió. Era tan grande que ocupaba 3 plazas de aparcamiento y bloqueaba media calle, lo que estoy bastante seguro de que infringía unas 17 ordenanzas municipales diferentes. Pero el camión era solo el acto inaugural. El verdadero espectáculo era el circo que emergía de él como payaso saliendo de uno de esos pequeños carros. Liderando la marcha estaba Débora, la madre de Clara, marchando hacia mi edificio con la determinación que normalmente se reserva para los ejércitos medievales que asaltan las murallas de un castillo. Detrás de ella venía Harper, la hermana de Clara, de Portland, que parecía haber asaltado el departamento de vestuario de una obra de teatro comunitaria sobre hippies. Luego estaba la propia Clara, con aspecto de llevar 3 días seguidos llorando, lo cual probablemente era cierto. Adrien la seguía como un cachorro perdido. Y cerrando la marcha, Piper, la amiga de Clara, amante de los cristales, de quien, sinceramente, había olvidado su existencia hasta ese momento. A través de mi cámara Ring, vi a este pequeño equipo reunirse afuera de mi edificio como si se prepararan para asediar una fortaleza. Era como ver un reality show malo, solo que en lugar de competir por dinero o amor, competían por el título de la persona más delirante en un grupo lleno de delirantes.
Débora llegó primero a mi puerta e inmediatamente comenzó a golpear el timbre como si estuviera tratando de despertar a los muertos. La mujer claramente se designó a sí misma como portavoz de esta pequeña intervención, lo cual tenía sentido, ya que tenía alrededor de 30 años de práctica facilitando las diversas formas de locura de Clara. «Tienes que ser un hombre», gritó Débora a mi cámara, aparentemente pensando que ese volumen haría su argumento más convincente. «Mi hija necesita a su esposo. De eso se trata el matrimonio, de apoyarnos mutuamente en nuestro crecimiento espiritual». Crecimiento espiritual, ¿verdad? Porque escaparte con tu novio de la prepa es sin duda lo que enseñan en la escuela matrimonial básica. Seguro que hay un capítulo entero en tus votos matrimoniales sobre honrar y apreciar a tu cónyuge mientras sales con otras personas. Harper decidió sumarse al coro y se acercó a la cámara con toda la indignación de alguien que nunca tuvo que lidiar con las consecuencias reales del __, declara porque vivía a 3 estados de distancia. «Le estás arruinando la vida», gritó Harper, agitando los brazos como si dirigiera una orquesta de locos. «Está pasando por un despertar espiritual, y la estás castigando por crecer como persona». Había que reconocer el compromiso de Harper. Al parecer, la mujer había conducido desde Portland para participar en el programa, lo que significaba que pasaría al menos 12 horas en coche escuchando a Clara explicar cómo su marido era, de alguna manera, el villano en una historia donde ella se fugó con otro hombre. Eso requiere una dedicación a la ilusión que simplemente hay que respetar, aunque no se entienda. Pero el verdadero oro de la comedia vino de Piper, quien permaneció ligeramente apartada del grupo, con los brazos levantados hacia el cielo, como si estuviera tratando de convocar algún tipo de intervención cósmica. «Esto es energía muy negativa, ¿sabes?», anunció sin dirigirse a nadie en particular. «El universo intenta sanar, pero hay tanta agresividad masculina que impide el flujo». Agresión masculina. Al parecer, imponer consecuencias básicas por mal comportamiento se consideraba ahora masculinidad tóxica. ¿Quién iba a pensar que esperar que tu esposa no se fuera con otros hombres sería un concepto patriarcal tan opresivo? Mientras las mujeres se dedicaban a gritarle a mi cámara, Adrien hizo lo que mejor sabe hacer: empeorar todo con su absoluta incompetencia. El tipo había llamado a mi puerta e intentaba abrir la manija como si pensara que me había olvidado de cerrarla. Como si fuera una comedia donde los problemas se resuelven entrando a robar en los apartamentos de otros sin permiso. «Amigo, voy a llamar a la policía si no dejas de intentar entrar en mi apartamento», advertí por el sistema de megafonía. Adrien se apartó de la puerta como si se hubiera parado en seco porque se había incendiado, casi tropezando con sus propios pies en el proceso. El hombre que supuestamente era el alma gemela espiritual de Clara ni siquiera podía abrir una puerta cerrada sin sufrir un pequeño ataque de pánico. Fue entonces cuando Clara se acercó a la cámara, y debo admitir que parecía realmente devastada. Tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Llevaba el pelo revuelto y llevaba el mismo vestido bohemio arrugado que había llevado en el aparcamiento unos días antes. Por un momento, casi sentí lástima por ella. «Casi. Te lo di todo», exclamó Clara, con la voz entrecortada por la emoción. «Te hice un mejor hombre. Apoyé tus sueños y te ayudé a crecer espiritualmente. ¿Cómo puedes desperdiciar 8 años como si no hubieran significado nada?». Y ahí estaba, la reescritura de la historia que había estado esperando desde que todo esto empezó. En la versión de Clara de nuestro matrimonio, ella era la esposa comprensiva que lo sacrificó todo por mi felicidad. No importaba que no hubiera trabajado en meses o que su idea de apoyar mis sueños implicaba gastar mi dinero en cristales y retiros de yoga. No importaba que su visión del crecimiento espiritual implicara criticar todo lo que hacía e intentar convertirme a cualquier nueva era, que descubriera esa semana. «Decoraste el apartamento con mi dinero», respondí por el altavoz, con mi voz tranquila y directa cortando el aire. «Has cocinado la cena quizá 2 veces en 8 años, y la mayoría era comida de castigo a base de quino con sabor a tristeza. Y yo ya era un hombre antes de conocerte, Clara, un hombre que merece algo más que ser abandonado por un viaje espiritual con su amor del instituto». El silencio que siguió fue absolutamente hermoso. Casi se podía oír cómo giraban los engranajes en la cabeza de todos mientras intentaban procesar el hecho de que tal vez, solo tal vez, yo no era el villano de esta historia. Pero Débora, bendita sea, no estaba lista para renunciar a su narrativa todavía. «Está siendo vengativo», gritó. «Esto no se trata de justicia. Se trata de venganza. En realidad», dije, casi con educación, «se trata de respeto propio. Pero entiendo que puedas confundirlos, ya que Clara nunca ha tenido que lidiar con ninguno de los dos conceptos». Fue entonces cuando mencioné la orden de alejamiento. No porque realmente estuviera planeando solicitarla,
sino porque la amenaza de repercusiones legales parecía ser lo único que este grupo realmente entendía. Se dispersaron como cucarachas al encender las luces, subieron de nuevo al camión de mudanzas, y se marcharon mientras seguían discutiendo. Adrien parecía querer desaparecer en la acera. Piper murmuraba algo sobre chakras bloqueados, y Clara lloraba tanto que pensé que iba a hiperventilar. Mientras los veía irse, no pude evitar sonreír. A veces, la mejor defensa es simplemente ser el adulto presente. Tras el rotundo fracaso de la intervención familiar, pensé que Clara podría dar un paso atrás y reevaluar su enfoque. Quizás emprender una verdadera introspección, en lugar de la falsa que había estado practicando con Adrien. Quizás comprender que presentarse en el apartamento de alguien con un camión de mudanzas lleno de terroristas emocionales no era la mejor manera de recuperar a su pareja. Quizás comprender que las acciones tienen consecuencias y que fugarse con su novio del instituto suele complicar la dinámica matrimonial. Pero no. Al parecer Clara decidió que si no podía hacerme sentir culpable para que la aceptara de nuevo, intentaría un enfoque completamente diferente. Un enfoque que llegó a mi bandeja de entrada a las 11:47 del sábado por la noche, con el asunto oportunidad de negocio, lo cual, viniendo de alguien cuya experiencia comercial más reciente involucró tratar de vender atrapasueños hechos a mano en Etsy, ya era bastante, gracioso. Estaba sentada en mi nuevo apartamento, disfrutando de la paz y la tranquilidad que da no tener que escuchar a nadie explicar cómo las fases de la luna afectan tu estado emocional, cuando mi teléfono vibró con la notificación del correo electrónico. Mi primer instinto fue borrarlo sin leerlo, porque, sinceramente, ¿qué podría haber dicho Clara que mereciera mi tiempo? Pero la curiosidad triunfó, y me alegro, porque lo que encontré fue puro cómic. El correo electrónico tenía el formato de una propuesta comercial oficial, con viñetas y todo. Al parecer, Clara había pasado horas redactando lo que creía un documento profesional, pero leerlo fue como ver a alguien intentar una neurocirugía con una cuchara. Era tan espectacularmente incompetente que tuve que leerlo 3 veces para asegurarme de no estar alucinando. Estimados socios, comenzó, que ya era, rico viniendo de alguien que recientemente se había asociado con otro hombre para una aventura espiritual. Espero que este correo electrónico le llegue con buena salud y abierto a nuevas oportunidades de crecimiento y prosperidad mutuos. Crecimiento y prosperidad mutuos. La mujer que no podía llevar la cuenta bancaria de repente hablaba como si estuviera proponiendo una fusión con una empresa de la lista Fortune 500. La propuesta en sí misma era impresionante por su simplicidad y audacia. Clara quería que invirtiera en su nueva joyería, llamada Chispas Sagradas, a cambio de lo que ella generosamente describió como una participación del 10% en una marca de bienestar espiritual en rápida expansión. El plan de negocios, y uso ese término muy libremente, constaba de 2 frases que sonaban como si hubieran sido escritas por alguien que había aprendido sobre emprendimiento a partir de citas motivacionales en Instagram. A Chispas Sagradas creará joyería artesanal impregnada de energía positiva y cristales curativos para el creciente mercado de consumidores con conciencia espiritual. Esta oportunidad única combina sabiduría ancestral con prácticas comerciales modernas para generar ingresos sostenibles, difundiendo amor y luz por todo el mundo. Sabiduría ancestral y prácticas comerciales modernas, ¿verdad? Porque nada representa una inversión tan sólida como combinar la mística, con alguien que nunca ha tenido un trabajo formal durante más de 6 meses. Pero ahí es donde las cosas se pusieron realmente interesantes. La cantidad que Clara pedía era exactamente, y quiero decir, exactamente 3 meses de alquiler de nuestro antiguo apartamento. No 2 meses, ni 4 meses, sino exactamente 3 meses. Lo que significaba que había hecho los cálculos y calculado exactamente cuánto dinero necesitaba para evitar quedarse sin hogar mientras se recuperaba. La mujer que afirmaba estar en un viaje espiritual de autodescubrimiento, en realidad, solo intentaba liberarse de las consecuencias de sus propias malas decisiones mediante el crowdfunding. Fue como ver a alguien intentar usar energía cósmica para pagar sus cuentas, solo que en lugar de que el universo se la proveyera, ella esperaba que su marido abandonado pagara la cuenta de su iluminación. Le reenvié el correo electrónico a Marcus de inmediato, porque hay cosas demasiado hermosas como para no compartirlas con alguien que realmente pueda apreciar el arte de una ilusión tan espectacular. Su respuesta llegó en menos de 30 segundos. ¿Está drogada? Por favor, dime que está drogada, porque eso al menos explicaría este nivel de desapego de la realidad. Pero Clara no había terminado. ¡Ay! No. Apenas estaba empezando. Porque, al parecer, si no logras convencer a tu marido concertado de que invierta en tu imperio de joyería de cristal por correo electrónico, el siguiente paso lógico es bombardear toda su red profesional con tu propuesta de negocio. El lunes por la mañana,
Mi LinkedIn brillaba como un árbol de Navidad. Clara, de alguna manera, había logrado encontrar y escribir a mi jefe, a mis clientes, a 3 de mis profesores universitarios y a la mitad de los compañeros de mi antigua fraternidad. Enviaba chispas de alegría a cualquiera que hubiera conectado conmigo en cualquier ámbito profesional. Al parecer, operaba bajo la teoría de que si extendía la red lo suficiente, alguien cometería la insensatez de invertir en su proyecto de joyería espiritual. Mi jefe, Mike, fue el primero en contactarme. Me envió un mensaje de texto alrededor de las 9 de la mañana. Oye, amigo, ¿tu ex está bien? Me envió un mensaje muy intenso sobre cristales curativos y alineación de chakras, y algo sobre cómo invertir en su negocio me ayudaría a liberar mi potencial masculino. La verdad es que estoy un poco preocupado por su estado mental. Luego vino mi antiguo compañero de cuarto de la universidad, Dave. Amigo, ¿qué carajo es esto? Chispas sagradas, tu exesposa acaba de intentar venderme un collar que supuestamente ayuda a manifestar abundancia financiera. Pensé que debería saber que contactó a prácticamente todos los de nuestra generación. El martes recibí mensajes similares de unas 15 personas diferentes, todas con variaciones de la misma pregunta. ¿Qué? Le pasaba a Clara. Y yo sabía que ella estaba enviando spam a personas al azar con propuestas comerciales que parecían haber sido escritas durante una ceremonia de peyote. Lo mejor fue ver cómo evolucionaba la estrategia de Clara en tiempo real. Cuando el discurso de venta directo no funcionó, empezó a ser más creativa con sus mensajes. Les dijo a mis antiguos compañeros de fraternidad que Chispas Sagradas estaba revolucionando la energía masculina mediante la elección consciente de accesorios. Les presentó a mis compañeras de trabajo joyas que realzarían su poder divino femenino, a la vez que apoyaba un negocio propiedad de una mujer. Incluso intentó convencer a mi dentista de que la joyería dental de cristal curativo era la próxima gran tendencia en el cuidado bucal holístico. Fue como ver a alguien arrojar espaguetis a la pared, excepto que en lugar de espaguetis, eran nueva era, __, y en lugar de un muro, era toda mi red profesional y personal. La mujer que llevaba años diciéndome que mi carrera era demasiado materialista y espiritualmente insatisfactoria, ahora intentaba usar mis contactos profesionales para financiar su escape de las consecuencias de abandonar ese mismo materialismo. Pero el verdadero avance llegó cuando contactó con mis clientes reales. No solo con contactos aleatorios de LinkedIn, sino con personas que pagaban activamente por los servicios de mi empresa. De alguna manera, Clara consiguió nuestra lista de clientes y empezó a presentarle sus proyectos Chispas Sagradas como una oportunidad de bienestar corporativo que aumentaría la energía espiritual en el lugar de trabajo y la satisfacción de los empleados a través de elecciones conscientes de joyas. Fue entonces cuando mi jefe me llamó a su oficina para lo que diplomáticamente describió como una conversación sobre la gestión de los límites personales en contextos profesionales, que era la jerga corporativa para decir tu loca exesposa nos está avergonzando a todos y tienes que hacer que se detenga. Mira, dijo Mike, me caes bien y entiendo que el divorcio puede llevar a la gente a hacer cosas raras, pero cuando tu exesposa empieza a llamar a nuestros clientes para vender joyas mágicas, se convierte en un problema para la empresa. Podrías detenerla antes de que perjudique nuestro verdadero negocio. Le aseguré que me ocuparía de ello, lo que hice reenviando todos los correos electrónicos comerciales de Clara a su madre, con una nota pidiéndole a Débora que le explicara a su hija que el acoso no era, de hecho, una estrategia de marketing legítima. Cuando la brillante estrategia de networking empresarial de Clara no generó el beneficio económico que esperaba, decidió recurrir a lo que solo puedo describir como opción nuclear de la desesperación moderna: financiar tu propia victimización. Porque, al parecer, si no puedes avergonzar a tu exmarido para que financie tu tienda de cristales, y si tienes un imperio joyero y no logras convencer a tu red profesional de que las piedras curativas son el futuro del bienestar corporativo, el siguiente paso lógico es pedirle a completos desconocidos en Internet que paguen por tus malas decisiones. La página de GoFundMe apareció el miércoles por la mañana, y me enteré porque Marcus me envió el enlace con un mensaje que simplemente decía Dios mío en mayúsculas, seguido de unos 15 emojis de risa y llanto. La página se titulaba Ayuda a una mujer espiritual a escapar de la crisis financiera. Abuso, que ya era tan, rico que casi me atraganto con el desayuno. Clara, la mujer que no había pagado ni una sola factura en 8 años de matrimonio, ahora afirmaba ser víctima de abuso financiero a manos del hombre que constantemente subsidiaba su camino espiritual. La meta de recaudación era de $25,000.25 para ponerlo en contexto. Esto es más dinero del que Clara había ganado en un solo año de su vida adulta. Y quería que desconocidos se lo dieran simplemente porque su esposo tuvo la audacia de mudarse cuando ella huyó con otro hombre. El coraje que tuvo para pedir tanto dinero haciéndose pasar por la víctima fue, sinceramente, impresionante,
Igual que ver a alguien intentar hacer malabarismos con motosierras mientras monta un monociclo. Uno no sabe si sorprenderse u horrorizarse. Pero la verdadera obra maestra fue la historia que Clara creó para explicar su situación. Escribió lo que solo podría describirse como una obra de creatividad, ficción, una historia tan alejada de la realidad que pertenecía a la sección de fantasía de una librería, junto a los libros de dragones y magos. Según la versión de Clara, yo era un marido controlador y manipulador que la aisló sistemáticamente de sus amigos y familiares, saboteó sus oportunidades profesionales y usó la dependencia financiera como arma para mantenerla atrapada en un matrimonio emocionalmente abusivo durante 8 años. La descripción de GoFundMe decía: sacrifiqué mis propios sueños y crecimiento espiritual para apoyar a un hombre que me veía como una propiedad más que como una compañera. La mujer, que nunca había aportado ni un solo dólar a los gastos de la casa, afirmó que yo le había robado todo lo que habíamos construido juntos. Pero mi parte favorita fue cómo describió su viaje espiritual con Adrien. Según el GoFundMe, Clara no se había escapado con su novio del instituto a una escapada romántica disfrazada de retiro. Oh, no. Se había embarcado con valentía en una viaje de sanación con un guía espiritual para recuperarse de años de trauma emocional y redescubrir su yo auténtico. Adrien se había transformado, pasando de ser una empleada de GameStop con problemas de compromiso a una especie de gurú iluminada, ayudando a Clara a superar el daño psicológico que supuestamente le había causado. La cronología de Clara fue particularmente creativa. En su versión, esperé hasta que estuviera en su punto más vulnerable, comenzando el difícil trabajo de sanación y autodescubrimiento, para lanzar mi campaña de venganza financiera. Hizo que pareciera que había pasado meses planeando este elaborado plan para destruir su vida, en lugar de simplemente mudarme cuando mi esposa anunció que se iba de vacaciones con otro hombre. El progreso de la donación fue bueno, o mejor dicho, fue lo que yo llamaría un completo desastre. La campaña recaudó exactamente $42 US $42, y según la lista de donantes, que GoFundMe amablemente hizo pública, los $42 provinieron de una sola persona, Débora Martínez, la madre de Clara. Débora claramente donó el dinero en incrementos de 10 y 12 para dar la impresión de que varias personas estaban contribuyendo. Ni siquiera la propia familia de Clara creyó la historia. Sav Harper, quien condujo desde Portland para participar en el asalto al apartamento, no donó ni un centavo. Piper, la amiga amante de los cristales que siempre hablaba de apoyar a otras mujeres en sus caminos espirituales, aparentemente estaba demasiado iluminada espiritualmente como para dar dinero real. Y Adrien, el supuesto gurú espiritual que ayudaba a Clara a sanar de mi supuesto abuso, estuvo notablemente ausente de la lista de donantes. Pero Clara no se conformó con dejar que su campaña de financiación colectiva se desvaneciera silenciosamente. No, decidió lanzar una ofensiva masiva en redes sociales para promover su historia de víctima y conseguir apoyo para su causa. Empezó a publicar actualizaciones diarias en Facebook, Instagram e incluso TikTok, compartiendo su historia de supervivencia y resiliencia frente al abuso financiero. Las publicaciones fueron una clase magistral de manipulación y autocompasión. Clara se grabó llorando en su coche, hablando de lo difícil que fue reconstruir su vida tras escapar de una relación abusiva. Publicó fotos meditando en diversos lugares al aire libre con subtítulos sobre cómo encontró la paz interior a pesar de estar devastada económicamente por un expatriado vengativo. Incluso empezó a compartir citas inspiradoras sobre la superación de la adversidad y la confianza en el universo. Al parecer, esperaba que suficientes pensamientos positivos se tradujeran en donaciones reales. Los comentarios en estas publicaciones eran divertidísimos. La mayoría de sus amigos de Facebook, los mismos que vieron a Clara publicar sobre su último despertar espiritual durante 8 años mientras yo trabajaba para financiar su iluminación, no se creyeron la narrativa de víctima. En lugar de recibir apoyo o compasión, Clara solo recibía comentarios como: espera, ¿no estabas en ese retiro con Adrien? ¿Y no te lo pagaba todo tu marido mientras tomabas esa clase de yoga? Pero lo mejor de todo llegó cuando Adrien decidió involucrarse para promover la campaña de Clara. El hombre que decía ser guía espiritual, intentando ayudar a una mujer a superar un trauma, publicó un vídeo en Instagram defendiéndose y atacándome. El vídeo, que estoy segura de que él consideró un noble gesto de protección femenina, en realidad revelaba quién era. Un hombre adulto, viviendo con su madre, intentando justificar su relación con la esposa de otro hombre. Esta maravillosa alma está siendo castigada por preferir el crecimiento a la comodidad, dijo Adrien, filmándose en su habitación con un póster de Bob Marley de fondo. Según él, no podía con la evolución espiritual de Clara, así que intentaba arruinarla económicamente. Oh, el universo lo ve todo, ¿verdad? Me pregunto qué tan impresionado estaba el karma con su evolución espiritual. ¿Qué
Por algún milagro cósmico, logró transformarse de traidor a defensor. El vídeo tuvo 14 visualizaciones en su primera semana. De ellas, 13 fueron de la madre de Clara, Débora, quien probablemente intentaba comprender por qué su hija eligió este modelo de masculinidad iluminada como su gurú espiritual. Todo el espectáculo fue como un accidente automovilístico en cámara lenta. Sabes que es un desastre, pero no puedes dejar de verlo. Cuando la campaña de financiación colectiva de Clara no prosperó y las redes sociales no le ofrecieron el apoyo que esperaba, decidió probar suerte con los peces gordos. No con abogados de verdad. Claro, eso requeriría dinero y la oportunidad de escuchar la verdad. Clara no tenía ni idea de lo que hacía. Decidió representarse a sí misma en el tribunal, creyendo que 8 años de matrimonio me convertían en el blanco de su venganza legal. Los documentos legales que me envió llegaron un jueves por la tarde, entregados por un tipo que parecía preferir estar en cualquier lugar antes que en mi puerta. Estaba sentado tranquilamente en mi nuevo apartamento, disfrutando por fin de la paz que no había tenido en años, cuando este tipo apareció con un sobre que me entretendría más que cualquier serie de Netflix. Cuando abrí los papeles, no podía creer lo que veía. Clara había presentado una demanda civil contra mí, alegando lo que ella llamaba compensación por unión de hecho. Parecía un término legal que se había inventado tras pasar unos minutos en una página web de asesoramiento legal, probablemente de esas que te bombardean con ventanas emergentes. La demanda era una obra maestra de la incompetencia. Tuve que leer las páginas 3 veces para asegurarme de no estar delirando. Clara afirmaba que le debía una compensación por 8 años de trabajo doméstico no remunerado, apoyo emocional y, créanlo o no, contribuciones espirituales a nuestra familia. Contribuciones espirituales, sí. La mujer que ni siquiera pagaba la factura de la luz ahora afirmaba que los arreglos de cristales y las lecturas de tarot que hacía como pasatiempo eran servicios por los que le debía dinero. El problema, sin embargo, residía en la teoría legal de Clara, que parecía más una trama de ciencia ficción que algo basado en la realidad. Afirmaba que nuestro matrimonio de 8 años había creado automáticamente una unión de hecho, lo que le daba derecho a la mitad de todo lo que yo poseía, incluyendo mi nuevo apartamento, mi coche y, sorpresa, mi plan de jubilación. Olvidaba que vivíamos en un estado que no reconocía las uniones de hecho. No importaba que se hubiera ido de casa para vivir con su novio del instituto. No importaba que su nombre no figurara en ningún documento legal relacionado con los bienes que habíamos adquirido. Clara había decidido que, tras 8 años de convivencia, mientras yo cubría todos los gastos, ella tendría derecho a la mitad de todo. Lo mejor fue leer su descripción de nuestro matrimonio, una versión de la realidad tan distorsionada como sus creencias espirituales sobre la religión. Según su demanda, yo había estado explotando sistemáticamente su trabajo doméstico y emocional, negándole su independencia financiera y oportunidades de crecimiento personal. La mujer que llevaba 8 años negándose a mantener un trabajo porque alteraría su equilibrio espiritual ahora decía que, de alguna manera, yo le había impedido alcanzar la independencia financiera. También afirmó que la había aislado de las redes de apoyo social y espiritual, lo cual me hizo reír. A lo largo de los años, la llevé a clases de yoga, retiros de meditación y talleres de sanación con cristales. Incluso pagué un seminario de fin de semana sobre cómo liberar la energía femenina divina, que costó más de lo que la mayoría de la gente paga de alquiler mensual. Pero, al parecer, brindar apoyo financiero para el viaje espiritual de alguien ahora se consideraba aislamiento y abuso emocional. El juicio estaba programado para el martes por la mañana en el juzgado civil del centro. Esto significaba que tendría que pedir permiso en el trabajo para ver a Clara hacer el ridículo frente a un juez que probablemente tenía cosas más importantes que hacer que resolver una disputa doméstica entre una mujer que creía que los cristales curarían la depresión y un hombre que solo quería seguir adelante con su vida. Llegué temprano, con mi mejor traje y un maletín lleno de documentos auténticos, contratos de alquiler, facturas de servicios públicos, extractos bancarios, toda esa información aburrida que prueba quién pagó que durante nuestro matrimonio. Clara llegó unos 10 minutos después, y si hay algo que puedo admitir, es que estaba totalmente entregada al papel. Iba vestida como si estuviera haciendo una audición para consejera espiritual en una película de bajo presupuesto sobre la iluminación. Un vestido vaporoso, suficientes joyas para abrir una pequeña boutique e incluso cristales entrelazados en el pelo como una especie de corona moderna. Desde el principio quedó claro que se representaba a sí misma, lo que se hizo aún más evidente cuando intentó montar un pequeño altar en la mesa del acusado. El alguacil tuvo que explicarle que, si bien quemar salvia es una excelente manera de limpiar la energía negativa, hacerlo en un tribunal era una pésima idea y probablemente provocaría un incendio. Estaba realmente confundida. No dejaba de murmurar sobre limpiar la energía negativa y preguntaba si al menos podía sostener sus cristales curativos durante el proceso.
Cuando el juez llamó a nuestro caso, Clara se puso de pie y comenzó lo que solo puedo describir como una actuación artística sobre la opresión espiritual y el control financiero patriarcal. Claramente había ensayado este discurso, probablemente frente a un espejo, rodeada de velas y frases motivadoras. Pero al pronunciarlo en un tribunal real, sonó aún más absurdo de lo que habría sido en su entorno natural. Su señoría, comenzó Clara, estoy aquí hoy como sobreviviente de abuso financiero y espiritual, buscando justicia por 8 años de trabajo emocional no remunerado y contribuciones a una unión civil. Lo expresó con un dramatismo que, en un escenario de teatro comunitario, habría impresionado incluso al público más exigente, pero en un tribunal civil, sonó simplemente ridículo. La jueza, que probablemente lo había visto todo a lo largo de su carrera, levantó una ceja y le pidió a Clara que explicara el fundamento legal de sus afirmaciones. Fue entonces cuando Clara brilló de verdad. Se lanzó a una explicación de 20 minutos sobre cómo funcionaba la unión de hecho, según su comprensión, una interpretación que, al parecer, provenía de un blog que había encontrado, escrito por alguien que se licenció en Derecho viendo repeticiones de Orden Público. Vivimos juntos como marido y mujer durante 8 años, explicó, con un tono que sugería que estaba revelando un argumento legal innovador. Compartíamos responsabilidades domésticas, intimidad emocional y crecimiento espiritual. Ante los ojos del universo, si no del Estado, éramos una pareja plenamente comprometida. A los ojos del universo, casi no pude evitar reír. En un tribunal, a nadie pareció impresionarle. El juez dejó que Clara terminara su presentación, que incluía una presentación de PowerPoint, algo que aparentemente había preparado en su teléfono, que abordaba el valor económico del trabajo espiritual y emocional en las uniones estables. Era como ver a alguien intentar demostrar la existencia de los unicornios mostrando fotos de caballos con sombreros de fiesta, pero con aún menos credibilidad. Cuando Clara por fin terminó, el juez se volvió hacia mí y me preguntó si tenía algo más que añadir. Me puse de pie, me ajusté la corbata y dije, señoría, mi esposa me dejó para irse de vacaciones con otro hombre. Mientras ella estaba fuera, me mudé de un apartamento que legalmente era mío. Ella no tiene ningún derecho legal sobre mi propiedad ni sobre mis ingresos. El juez miró a Clara, luego a mí, y luego de nuevo a Clara. Señora, dijo con una paciencia que solo se usa cuando se explican conceptos básicos a niños pequeños. Se mudó mientras su esposo estaba de vacaciones con otro hombre. Fue un retiro espiritual, protestó Clara, como si eso hiciera la situación más aceptable. El juez, sin dudarlo, simplemente respondió, caso desestimado. Y juro que intentaba no sonreír. 5 minutos. Siguiente caso. 5 malditos minutos. 8 años de matrimonio, semanas de preparación por parte de Clara y una demanda que ella creía que me arruinaría económicamente, resuelta en 5 minutos. Fuera del tribunal, pensé que Clara finalmente captaría la insinuación de que el universo no estaba del todo alineado con su narrativa de víctima. Que el caso fuera desestimado en 5 minutos por un juez que claramente intentaba no reírse debería haber sido una clara señal de que su estrategia legal necesitaba un ajuste. Pero Clara, al parecer, no lo veía así. Para ella, el problema no era su completa desconexión con la realidad, sino que el sistema legal estaba espiritualmente corrupto e incapaz de reconocer su verdad divina femenina. Observé por la ventana de la sala como Piper, aparentemente allí para ofrecer apoyo moral, preparaba su celular para filmar el discurso de Clara después del juicio sobre la opresión cósmica de las mujeres por parte del sistema de justicia patriarcal. Clara, con sus joyas de cristal reflejando la luz como una bola de discoteca, explicaba con fervor a la cámara de Piper cómo la jueza había sido claramente bloqueada por la energía masculina y no podía ver la verdad espiritual de su situación. El vídeo que Piper publicó en la cuenta de Instagram de Clara, acompañado de unos 17 hashtags sobre la energía femenina divina y la injusticia legal, recibió exactamente 14 visualizaciones en su primera semana. 13 de esas visualizaciones fueron de Débora, quien parecía ser la única persona que seguía apoyando a Clara en redes sociales, y la última fue mía. A veces hay que ver un accidente de coche de cerca para apreciar realmente el arte de la destrucción. Pero la derrota de Clara en los tribunales fue solo el comienzo de un espectáculo aún más absurdo que estaba a punto de desatarse. Mientras conducía a casa, sintiéndome victorioso de la situación, sonó mi teléfono. Fue una llamada que me entretendría durante meses. Tu ex cambió las cerraduras, dijo el señor Peterson, el casero de nuestro antiguo apartamento, con voz agotada, como si la locura de Clara le hubiera agotado la paciencia. Está ahí dentro ahora, reclamando los derechos legales sobre la propiedad. Tuve que parar el coche porque no podía parar de reír. Clara, recién salida de su derrota en los tribunales,
Decidió que si el sistema legal no reconocía su derecho divino sobre mi propiedad, crearía su propia realidad legal. Era como ver a alguien perder al Monopoly y luego decidir que las reglas ya no le aplicaban, solo que en lugar de un juego de mesa, el escenario era un apartamento real con consecuencias legales reales. Imprimió un contrato de arrendamiento falso, continuó Peterson, y pude percibir el cansancio en su voz. Tiene su nombre, pero está mal escrito, y el formato parece indicar que lo hizo en su teléfono. Está reclamando posesión adversa o algo así. Posesión adversa. Al parecer, Clara había buscado en Google lo suficiente como para entender algunos términos legales, pero no lo suficiente como para comprender lo básico. La posesión adversa implica la posesión adversa de algo durante un periodo significativo. No es entrar a robar en un apartamento que ya has desocupado y luego intentar justificar tu presencia con documentos falsos. La situación empeoró cuando Peterson me contó que Clara no solo había cambiado las cerraduras, sino que también había decidido establecer su derecho al apartamento de una forma completamente nueva, mediante una limpieza energética y una recuperación espiritual. Había pasado la mañana quemando salvia y reorganizando los muebles según los principios del Feng Shui, porque, al parecer, para Clara, así es como funcionan los derechos de propiedad en su universo. Fue entonces cuando recordé algo crucial. Todas las facturas seguían a mi nombre. Todas. Luz, gas, agua, internet. Lo había pagado todo durante nuestros 8 años de matrimonio. Y Clara nunca se molestó en transferir ninguna de estas facturas a su nombre, porque eso la habría obligado a asumir la responsabilidad. Así que hice lo que cualquier persona sensata haría cuando su exesposa ocupa ilegalmente su apartamento y reclama la propiedad espiritual del mismo. Llamé a todas las compañías de servicios y les corté el servicio. A todas. Simultáneamente. 6 horas después, recibí una llamada de Harper, que parecía haber presenciado el apocalipsis. Tienes que volver a conectar los servicios públicos, gritó al teléfono. Clara está intentando establecer su residencia y está saboteando sus derechos legales. ¿Derechos legales? La mujer que acababa de ser ridiculizada en el tribunal seguía hablando de derechos legales como si tuviera la menor idea de lo que significaban esas palabras. Se llama ocupación, Harper, respondí con calma y sensatez, sabiendo que la haría perder los estribos. No tiene derecho legal a estar en ese apartamento, y yo no tengo obligación de pagar los servicios en un lugar donde no vivo. Refunfuñó antes de colgar, y seguí mi camino a casa, preguntándome hasta dónde estaría dispuesta a llegar Clara para intentar controlar la narrativa de su propia derrota. Pero Clara necesitó de electricidad para cargar su celular y llamar a sus abogados. Harper protestó, aparentemente pensando que el acceso a la electricidad era un derecho constitucional para los ladrones. Entonces quizás debería haberlo pensado antes de cambiar las cerraduras de un apartamento que no es suyo, respondí, y colgué antes de que Harper pudiera empezar otra charla sobre apoyar los caminos espirituales de las mujeres. Para el viernes, la situación había llegado a tal punto que Peterson no tuvo más remedio que llamar a la policía. Según Marcus, quien aún vivía en el edificio, me mantenía informado como un corresponsal de guerra. Clara pasó la noche del jueves en el apartamento a oscuras, con solo velas y la linterna de su celular, aparentemente esperando que el universo le devolviera la energía mediante la fuerza del pensamiento positivo. La respuesta policial fue todo lo que podría haber esperado y más. Marcus me llamó el viernes por la tarde, riéndose tanto que apenas podía hablar. No te lo vas a creer. Están intentando sacarla ahora mismo, y ella está intentando zaraibar los policías mientras gritaban sobre mercurio en el microondas. Mercurio en el microondas. No retrógrado, microonda. Clara, en su momento final de crisis, de alguna manera logró mezclar la astrología con los electrodomésticos de cocina, creando una de las protestas espirituales más divertidas y accidentales en la historia de la nueva era. Según Marcus, Clara estaba en la puerta del apartamento, agitando un manojo de salvia ardiendo ante 2 policías completamente confundidos, explicándoles que su energía masculina estaba alterando el equilibrio cósmico que intentaba establecer en el espacio. No dejaba de gritar sobre el mercurio en el microondas y cómo afectaba la comunicación entre todos. El problema, claro, era que nadie la entendía, nada de lo que decía. Los agentes, probablemente ya acostumbrados a tratar con inquilinos excéntricos, nunca se habían encontrado con alguien que intentara un exorcismo durante un desalojo. Intentaban explicar las leyes básicas de la propiedad a alguien que creía que quemar hierbas podía anular documentos legales. Era como si 2 personas hablaran idiomas completamente diferentes, excepto que una hablaba inglés y la otra era pura ilusión. Tiene cristales esparcidos por todo el apartamento formando una especie de patrón, continuó Marcus, elevando la voz con cada palabra. Y no deja de decirles a los oficiales que deben respetar su derecho espiritual al lugar porque realizó trabajo energético aquí, trabajo energético.
Clara parecía convencida de que colocar cristales y quemar salvia establecía un contrato espiritual legalmente vinculante con el apartamento. Al final de la noche, Clara fue oficialmente expulsada de la propiedad. Su contrato de alquiler falso fue confiscado como prueba de intento de fraude, y la obligaron a regresar al sofá de su madre, junto con todos los familiares que aún estaban dispuestos a permitirle desconectar por completo de la realidad. Semanas después, la situación finalmente se calmó tras lo que solo puedo describir como la crisis de la mediana edad más épica de la historia. Clara estaba de vuelta en su habitación de la infancia en casa de Débora, donde, de alguna manera, había reinterpretado la situación como un acto radical contra el capitalismo. En realidad, era una mujer de 30 años que había arruinado su vida y se había mudado de nuevo con su madre porque se había perdido en un cuento de hadas espiritual y había acosado a un empleado de GameStop con un hombre como garantía. La versión de Clara de la situación era, como mínimo, creativa. Según sus publicaciones de Facebook, no vivía con su madre porque estuviera en la ruina y sin hogar. No, optaba por una vida comunitaria intencional y rechazaba las normas materialistas de vivienda. Aunque construyó su imperio espiritual desde cero, el dormitorio de su infancia no era un símbolo de fracaso. No, era un espacio sagrado para la manifestación y el desarrollo empresarial. Mientras tanto, Adrien regresó arrastrándose con Meline con una desesperación patética que habría sido triste de no ser tan ridícula. Parece que una semana lidiando con la completa desconexión de Clara con la realidad le recordó por qué había elegido a una mujer que vivía en el mundo real en lugar de alguien que creía que Mercurio podría estar en un microondas. Meline lo aceptó de nuevo, probablemente porque encontrar un nuevo novio era más trabajo que intentar arreglar al que ya tenía. Harper, por su parte, bloqueó oficialmente el número de Clara tras el incidente de la factura de la luz. Decidió que apoyar el viaje espiritual de su hermana era una cosa, pero permitir que cayera en un comportamiento verdaderamente delictivo era otra. Incluso Piper desapareció, lo cual fue significativo porque Piper era de las que creían que abandonar a alguien en la noche oscura del alma era dañar su propio karma. Mientras tanto, yo empezaba a comprender la verdadera libertad. Se acabó llegar a casa a las 3 de la madrugada y encontrar cristales cargándose en el microondas. Se acabó escuchar explicaciones sobre cómo mi energía masculina impedía que el apartamento funcionara correctamente. Se acabó fingir que los aceites esenciales podían curar algo más grave que una cuenta bancaria vacía. En una reunión de inquilinos en mi nuevo edificio, conocí a Sophie, una maestra de kinder que se rió tanto de todo el calvario de Clara que supe que por fin estaba en buenas manos. Sophie era el tipo de mujer que creía en las cosas prácticas, como pagar las cuentas a tiempo y no irse con nadie cuando las cosas se ponían difíciles. Conceptos revolucionarios, al parecer. Clara todavía intenta vender sus joyas, chispas sagradas en línea, pero su público se compone principalmente de su madre y algunos bots. Débora todavía me envía correos pasivo-agresivos sobre cómo destruir la vida de su hija. Parece olvidar que fue Clara quien destruyó su propia vida al elegir una vaga búsqueda espiritual en lugar de un matrimonio real. Pero en medio de todo este caos, descubrí algo real. Defenderse no es cruel. Es supervivencia. Además, mi nueva ducha tiene una presión de agua increíble. Y aquí nadie intenta santificar la energía negativa del edificio ni explicar cómo las fases de la luna afectan el estado de ánimo. A veces, el universo sí provee. Solo que no siempre de la forma que esperas. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla y nos vemos luego.